Gracias, ya estamos en Vida CDMX y es momento de conocer la Alameda Central. Hay una frase que es común escuchar cuando alguien viene manejando o caminando muy despacio en la ajetreada Ciudad de México. Parece que va en domingo en la Alameda. Se trata de una expresión que nos recuerda los orígenes de este sitio, considerado como el primer parque de México y de América Latina. Fue a petición del virrey Luis de Velasco que el 18 de enero de 1592 se autorizó esta obra donde se daba cita a la élite de la sociedad novohispana y que debe su nombre a los álamos que ahí se plantaron, aunque por lo fangoso del suelo tuvieron que ser sustituidos por fresnos. Sin embargo, el nombre de Alameda se quedó hasta nuestros días. Años más tarde decayó hasta el punto de haber sido utilizada por vecinos de la ciudad para que pastaran sus caballos, convirtiéndose en basurero y refugio de malvivientes. Fue en los últimos años del siglo XVIII cuando el virrey, conde de Revillagigedo, ordenó rodearlo de una cerca de madera, en tanto que el siguiente virrey, marqués de Branciforte, ordenó colocarle puertas de hierro. Había un reglamento que decía que se prohibía la entrada a toda persona que tuviera la ropa rota, sucia y anduviera descalza. Un dato curioso es que en 1846, en una entrada triunfante del general Santa Anna a la capital, mandó cambiar el agua de las fuentes por ponche para que el pueblo bebiera hasta hartarse. Durante el Segundo Imperio, la Alameda Central era uno de los paseos favoritos de la emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano de Habsburgo, quien mejoró la jardinería del lugar con la siembra de una gran cantidad de rosas y donó la fuente de Venus conducida por céfiros. Posteriormente, el presidente Benito Juárez mandó derribar los muros de la Alameda y con ello se convirtió en un centro de reunión y paseo popular. Se modificaron los jardines, se secaron definitivamente las acequias que la rodeaban. De 1853 data la fuente central. Se introdujo un sistema de iluminación en 1868 y en 1892 se alumbró con luz eléctrica. Porfirio Díaz, como parte de las obras que emprendió para el mejoramiento de la ciudad, dio mantenimiento a la Alameda Central, mandó edificar el Palacio de Bellas Artes y el Hemiciclo a Juárez, que ocupa el sitio en el que alguna vez estuvo el kiosco morisco, que fuera trasladado en 1909 a la colonia Santa María la Ribera. En 1897, Porfirio Díaz fue objeto de un atentado en este lugar. Su agresor fue linchado mientras se encontraba detenido. En la segunda parte de esta cápsula continuaremos nuestro recorrido por este espacio y conoceremos cómo se encuentra el día de hoy. Es la Alameda Central y forma parte de la vida de la Ciudad de México.